Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Morín, por la invitación y bueno, también por todo tu apoyo como profesora guía, al igual que a Paulina y a Mar, que también me acompañaron en este proceso. También quisiera aprovechar para agradecer al doctorado y a la Universidad del Biobío, porque fueron fundamentales para que esto terminara bien. Y bueno, también mencionar que esta tesis fue parte de un proyecto Fondesit liderado también por Morín, que le dio como todo el marco a eso para que pudiera suceder. Y bueno, también agradecer a todos los que están aquí desde distintas latitudes, pues esta instancia es muy importante para mí, como el poder compartir públicamente lo que fueron estos 4 años de aventura. Así que, bueno, empezar por el principio, todo comenzó con una inquietud personal que tenía mucho que ver con el rol de las personas, ¿sí? En entender que la arquitectura parte por las personas y que diseñamos y construimos edificios para que sean habitados, para responder a las necesidades de las personas y muchas veces no las tenemos en cuenta. Y es que eso es difícil, cómo considerar en la arquitectura la complejidad del ser humano y todas sus dinámicas. Si pasan cosas como esta, donde el ser humano se adapta todo el tiempo. Estos ocupantes vemos que pueden modificar el ambiente, las personas se adaptan, se ajustan, y eso tiene un impacto sobre el uso de la energía. Son sujetos activos y casi siempre los estamos simplificando en ese proceso de diseño. Y todo esto además nos lleva a lo que conocemos como el performance gap, que es la brecha de desempeño, que no es otra cosa que la discrepancia entre lo que diseñamos y lo que termina siendo realidad. Y esto es muy relevante en un contexto donde tenemos crisis energética, cambio climático, y lo que nos planteamos como metas se evalúa a través de estas estimaciones. Por tanto, definir el comportamiento humano del ocupante de una manera más precisa desde el diseño permite predecir de forma más exacta el desempeño de las edificaciones, acortando esa brecha, pero también considerar a los ocupantes como elementos activos en la operación de los edificios, lo que puede llegar a significar un mayor tiempo de confort, que nos sintamos mejor en los edificios con un menor requerimiento de energía. Pero bueno, entonces, ¿cómo estudiar el comportamiento humano, cierto? La comunidad científica ha estado trabajando en todo este tema, digamos que ha buscado como indagar, comprenderlo y mejorar cómo se integra en el diseño y las simulaciones. Bueno, para todo esto entonces es como necesario un marco teórico, un marco de referencia que varía según donde uno busque, donde uno lea, pero que en esencia tiene estos dos conceptos, lo que influye en el comportamiento y el impacto como tal que genera el ocupante. Ese impacto puede ser en función de su presencia o de lo que hace en él, las acciones que realiza. El estar en un espacio implica entonces unas necesidades o requerimientos de confort, pero también de uso. Y entonces, en función de eso, las acciones que suceden podríamos clasificarlas como adaptativas o no adaptativas. Y tradicionalmente, las acciones adaptativas se clasifican como ambientales, que son las que modifican el ambiente, por ejemplo, abrir una ventana, o las personales, como por ejemplo ponerse o sacarse ropa. Y eso obviamente va a depender de las oportunidades que tengamos de realizarlas. Pero en general, bien sean adaptativas o no, en general estos dos tipos se mantienen, ¿sí? Yo me centré en las ambientales, que son las que están como más directamente asociadas con la arquitectura. Y bueno, por otro lado, se han identificado un montón de factores que influyen en el comportamiento del ocupante, como la temperatura o la hora del día, y todo eso afecta el comportamiento. Y dependiendo del tipo de factor, estos los podríamos agrupar en factores ambientales,
o factores temporales, y estos normalmente se conocen como detonantes, es decir, los que motivan, los que originan la acción, es decir, crean como esa necesidad de actuar. Pero también existen otros factores, como el que haya una ventana o el sexo, por ejemplo, de la persona, y entonces eso se pueden clasificar como factores espaciales que tienen que ver con el espacio y los factores humanos que están más vinculados a las personas como tal. Este tipo de factores se han denominado factores contextuales porque dependen del contexto y al final lo que hacen es moderar, regular que suceda o no la acción. Eso quiere decir que los factores detonantes y los ambientales motivan la acción, mientras que los contextuales la regulan. Y si esa acción sucede o no, pues va a tener un efecto sobre el ambiente térmico y en general sobre la percepción de confort, bien sea que yo me enfoque únicamente en el ambiente térmico. A partir de eso, entonces, se identificó como el problema que iba a abordar, y es que si bien se han enunciado esos factores que influyen en el comportamiento humano, la mayoría de los estudios previos se han centrado en la probabilidad de que una acción suceda en función de los factores ambientales y los temporales, pero pocos abordan el impacto de los factores contextuales como condiciones espaciales y el perfil de las personas. Se sabe entonces que esos factores, los contextuales, posibilitan o restringen la acción, pero no es claro qué características son las que restringen y cuáles posibilitan. Y si uno limita, propicia esa adaptación, si eso varía el cómo percibimos el ambiente, cómo nos sentimos en él. Y además, el enfoque que se ha dado es como desarrollar modelos de simulación, pero no se ha explorado mucho como herramientas de diseño. Así que este es como el eje estructurante de la investigación, entender que la decisión de un ocupante de realizar la acción está influenciada por diversidad de factores, como los ambientales y temporales, que funcionan como detonantes, y los espaciales y humanos, que moderan la acción, y esta acción a su vez está vinculada con la percepción de confort y las oportunidades que tenemos de realizarlas. A partir de eso, surge entonces como la pregunta de investigación, que es cómo están relacionados los factores espaciales y humanos con la realización de acciones ambientales. Y a partir de eso, ¿cuáles son los atributos que están asociados a una menor probabilidad de acción y cuáles a una mayor? Y de eso se deriva la primera hipótesis. La segunda pregunta tenía que ver con cómo esos factores, o si es que esos factores impactan la percepción de confort térmico. Y la tercera, si todo eso se podía llevar a la arquitectura, que era como la idea original. Así que a partir de eso se planteó este objetivo general, que era analizar la relación entre factores espaciales y humanos con la realización de acciones ambientales. Para eso tuve 3 objetivos específicos. El primero era justamente establecer la relación entre los factores y las acciones. El segundo, evaluar las diferencias entre la percepción térmica en función de esos factores. Y finalmente, poder llegar a proponer criterios de diseño de operación en función de los factores que pudieran como propiciar mayor acción en el espacio. Y bueno, para lograr esos objetivos, se planteó pues como una metodología que fuera en la realidad, un estudio de campo que permitiera estudiar a las personas en sus ambientes usuales, en sus oficinas, de verdad. Y para eso estudiamos 11 edificios de oficina en el Gran Concepción. Esto fue todo parte del proyecto Fondesit, así que ahí tuvimos la oportunidad de poder visitar estos edificios y hacer como todo el levantamiento de información en ellos. Se hizo una caracterización, ver qué características y qué oportunidades brindaban los edificios a los ocupantes, y en función de las diferentes variables de este esquema estructurante que vimos antes, se definieron esas variables de estudio. Por ejemplo, en los factores espaciales,
trabajé la configuración espacial, que tiene que ver con si una oficina era planta libre o si era una oficina individual o cerrada como compartida. Y también otras cosas como la posición, la orientación, la distancia a los elementos de control. En cuanto a los factores humanos, estudié el sexo y el rango de edad. Y respecto a la acción, que está vinculada a la oportunidad, abordamos la ventana, la persiana, dispositivos personales que son ventiladores o calefactores, y el uso del termostato. Entonces se miraba si existían estos elementos y si las personas los usaban o no. Y en cuanto al confort, se trabajó con la sensación, preferencia, aceptabilidad térmica y la temperatura de confort. Entonces es como un resumen, ese mapa general de las variables que estudiaron. Y para recolectar los datos, hicimos una encuesta longitudinal y una caracterización espacial para entender qué era lo que pasaba en el espacio. Este es el cuestionario que usamos en relación al confort, con el equipo que usamos para la medición ambiental. Con esta pregunta levantamos si las personas percibían o no tener oportunidad y si habían realizado o no la acción para cada uno de los elementos de estudio. Con esta caracterizamos a los ocupantes, que fue lo que posteriormente permitió definir esos factores humanos que estudiamos. Y con la caracterización espacial se fue como levantando toda la información de los factores espaciales. Bueno, ahí está el resumen como de para qué sirvió cada uno de los instrumentos y los métodos que usamos. Y con todo eso generamos un montón de datos, 2.327 sets de datos, que era un montón de información que había que procesar de alguna manera. Y bueno, para eso me valí herramientas de análisis de datos, consolidando esos datos de las encuestas, las mediciones ambientales. Hicimos un archivo Excel de 1.000 millones de filas. Y bueno, fue todo un reto como poder manejar esa información. Y además, toda la información planimétrica y de ubicación de los ocupantes se llevó a modelos BIM, que nos permitieron luego extraer información de ellos. Para mí esto fue la parte más divertida del doctorado, hacer como todo este sistema automatizado que si no todavía estaría procesando yo información, así que estuvo divertido. Y bueno, a través entonces de Dynamo, esta herramienta de programación, se diseñó este script que lo que permitiera ingresar y extraer la información espacial de los modelos. Entonces yo en menos de un segundo voy a seleccionar a los ocupantes, a su elemento de control, bien sea la ventana o la persiana que estuviera más cercano, y poder determinar cuál era la distancia, la ubicación, la orientación a la que estaba. Entonces eso se pudo hacer muy rápido gracias al uso de todas estas herramientas. Y bueno, pasando un poco a los objetivos, ese primer objetivo, digamos, que era establecer esa relación que buscaba cuál era el sentido de esos factores espaciales y humanos, cómo restringían o posibilitaban las acciones. Se utilizaron los datos, la pregunta del cuestionario de las acciones, ¿sí? Donde pudimos identificar si las personas habían realizado acción y si percibían o no tener oportunidad. Entonces, para cada ocupante se diferenció esas dos variables, y también se determinó si el ocupante tenía la oportunidad espacial, es decir, si había una ventana, por ejemplo, en su zona de trabajo. Y a partir de eso se crearon unos sets, unos grupos de análisis para como todo el proceso posterior. Este análisis de los datos entonces se hizo en dos partes. Primero se estableció la relación entre esos grupos y los factores espaciales y humanos, para luego identificar patrones en donde se habían encontrado que existían esas relaciones. A modo de ejemplo, para entenderlo como un poco, un ejemplo respecto a la ventana. De los 514 ocupantes que encuestamos, 429 tienen la oportunidad espacial, es decir, hay una ventana en sus oficinas. Y de esos, 28% la usaron. Ese porcentaje cambia un poco si uno solo considera a las 340 personas que declararon percibir la oportunidad de usarla. Entonces ahí sube a un 36%. Pero quedándonos con ese 28%,
Esto se determinaba en los grupos de análisis que les mencioné antes, que en el fondo tomar estos porcentajes se toma como referencia para hacer el análisis estadístico y ver si ese porcentaje, en este caso, por ejemplo, el 28%, cambia cuando uno divide los ocupantes según los diferentes factores. Entonces, por ejemplo, acá, ese 28% que operó la ventana, que es la línea punteada de la imagen, cambia si se diferencia por tipo de oficina. Baja en la oficina en planta abierta, que es lo que vemos ahí como SO, y sube en oficinas individuales, lo que muestra primero que hay una relación y segundo un patrón, que hay menos uso de ventanas en las oficinas compartidas que en las individuales. Así que esto se hizo para cada elemento estudiado, para cada factor considerado, para cada grupo definido. Así que se imaginarán la cantidad de análisis y datos que teníamos al final. Bueno, el caso de la distancia fue especial por las características específicas de esta variable, pero también lo que buscaba era mostrar dónde existe la relación, cómo es, y en este caso se identifica a qué distancia, por ejemplo, es más probable que uno perciba tener oportunidad de operar la ventana. Así que este es como un resumen de las relaciones. Las que están resaltadas son como las que se encontraron significativas y de las que posteriormente se definieron los patrones, como por ejemplo, que hay más probabilidades de usar un ventilador o un calefactor en espacios compartidos y menos en individuales, o que hay una mayor probabilidad de percepción de oportunidad si la persiana está ubicada detrás del ocupante, o que las mujeres usan más la ventana y dispositivos como ventiladores. Entonces, eso como para cada tipo de factor estudiado. Y bueno, eso se puede conversar en detalle luego para ver cómo fue todo y lo que se encontró. Y toda esa información está en el artículo que publiqué en la revista Energy and Buildings, que quisiera igual aprovechar este espacio para mencionar lo importante del proceso de publicación para mi investigación. Todas las observaciones y los comentarios de los revisores me ayudaron no solo a publicar el artículo, sino a clarificar y a mejorar en general toda mi investigación. Bueno, pasando al segundo objetivo, que buscaba evaluar las diferencias en la percepción de confort según los factores espaciales y humanos, se partió de la idea, en función de los resultados del primer objetivo, que en espacios individuales las personas deberían de estar más confortables que en compartidos, que los hombres deberían de estar menos confortables porque tenían menos oportunidad, y lo mismo pasaba con los ocupantes más jóvenes, porque realizan menos acciones y perciben que tienen menos oportunidades. En este caso, trabajamos con la encuesta de confort y todas las mediciones ambientales y la caracterización tanto espacial como del ocupante. Se estudiaron las diferencias en parámetros térmicos, como la percepción térmica, en la configuración espacial, el sexo y el rango de edad. También se evaluó la diferencia según quienes declaraban estar en confort o no. Se calculó la temperatura de confort diferenciando por cada factor. Y bueno, todo eso llevó como unas diferencias bastante interesantes, como que la temperatura interior variaba según el tipo de oficina, o que los hombres se declararon más confortables, o que el rango de temperatura aceptables fue mayor en las plantas libres. Así que todo eso como que podría llevar a sugerir que estaría sucediendo una especie de adaptación por convivencia, donde los ocupantes de espacios compartidos han encontrado otras maneras de adaptarse y ceden un poco a sus expectativas. Si toleran condiciones que normalmente no tolerarían si estuvieran solos. Eso está publicado en este artículo en la revista de Architectural Science Review. Y bueno, el último paso de la tesis fue el volver a la arquitectura, era lo que había querido desde el inicio, y para eso entonces se propusieron los criterios de diseño partiendo de la idea de propiciar los ocupantes activos, ¿sí? Y sabiendo que la sola existencia de, por ejemplo, una ventana en el espacio
no es suficiente para que la acción suceda, para que el ocupante actúe, sino que debe ser consciente de que tiene la oportunidad de usarlo. En función de los factores estudiados, se propone un módulo de diseño que podría usarse como una plantilla para diferentes etapas, piensa en el diseño o en la operación misma de los edificios. Este módulo está en función de, por ejemplo, la distancia entre el elemento de control y la posible ubicación de los ocupantes. El elemento de control tiene una especie de área de influencia donde es más probable que el ocupante perciba tener oportunidad, y luego esto se va dividiendo según el grado como de probabilidad de usarlo. Y en función de esto surgen diferentes estrategias arquitectónicas que se pueden utilizar para posibilitar una mayor percepción de oportunidad, al utilizar, por ejemplo, los módulos de diseño. Podría uno jugar con la distribución, el distanciamiento y la cantidad de elementos por fachada y por espacio para generar mayor área de influencia de los elementos. O generar una superficie mayor de zona de trabajo. Así, no sé, por ejemplo, como existen distancias máximas permitidas o recomendadas por temas de ventilación o de iluminación, el área de influencia podría sugerir unas dimensiones máximas para que se genere como mayor superficie dentro de esa área de influencia. Y también la distribución y la disposición de los puestos de trabajo puede usarse para buscar que la mayor cantidad de ocupantes permanezca en zonas con mayor oportunidad. La manera en que se ubican los puestos de trabajo en espacios compartidos puede variar la zona de probabilidad en que se ubican los ocupantes, aun si hablamos de espacios con las mismas dimensiones. Entonces, la distribución más eficiente es, por ejemplo, aquella que deja las zonas de circulación más alejado de la fachada. Bueno, y está claro que hay otros factores que pueden variar ese módulo, y hacia eso apuntarían como futuras investigaciones, por ejemplo, en función de cómo se orienten los puestos de trabajo, se amplía si el puesto está de frente al elemento, como ese tipo de relaciones. Y bueno, finalmente también se definieron algunos criterios de gestión y operación, como ubicar, por ejemplo, las personas de mayor edad cerca de las ventanas para aumentar la probabilidad de que se usen, o por ejemplo, ubicar a las mujeres más cerca del termostato para que se use menos. Y bueno, también se podría empezar a pensar en ampliar esos rangos de temperatura con los que se diseña y propiciar como mayormente esta percepción de oportunidad. Así que bueno, recapitulando un poco, vamos a ver aquí un poco entonces que los resultados apuntan a que tanto la probabilidad de realización de acciones como la percepción de oportunidad varían según los factores espaciales. Es menos la evidencia con los factores humanos, pero igual en algunos casos se soporta la idea. En el caso de la percepción de confort, existen variaciones en la percepción térmica en función de los factores, aunque no necesariamente los atributos asociados a mayor probabilidad de acción significan mayor confort térmico o viceversa. Y si bien no se llegó a validar si la aplicación de los criterios posibilita la realización de acciones, se mostró que estos resultados son extrapolables a la arquitectura y podrían usarse como insumo para el proceso de diseño y en la gestión de los espacios. Así que bueno, se estableció esa relación entre los factores espaciales y humanos, incluyendo el efecto sobre la acción y incluyendo su efecto sobre la percepción de oportunidad, y se encontró que estos factores espaciales y humanos estaban más relacionados con la percepción como tal de oportunidad que con la acción, si bien en algunos casos sí funcionan como posibilitadores o limitadores. En cuanto al segundo objetivo, que buscaba evaluar esas diferencias, se encontró que varió según los factores espaciales y humanos, apuntando a que los requerimientos y expectativas podrían estar asociados a estos factores, por ejemplo, un rango de confort más amplio en oficinas en planta libre y en los ocupantes más jóvenes, y bueno, que todo esto debería de considerarse dentro del proceso de diseño. Y también se identificaron entonces los atributos de los factores que tienen el potencial de posibilitar la realización de acciones, y a partir de eso se propusieron criterios de diseño y operación.
Bueno, y todo esto importa, porque bueno, ahora sabemos que estudiar el comportamiento puede derivar no solo en modelos de predicción, sino también en estrategias de diseño y operación, que es necesario proveer la percepción de oportunidad, garantizar que los ocupantes se puedan adaptar, que todos los modelos de probabilidad que existen para ver el comportamiento humano podrían ajustarse según los factores espaciales y humanos, que el confort térmico se podría diferenciar en función de ellos, que tenemos la opción de ampliar ese rango de confort y aprovechar la adaptación personal, y que además todo esto puede servir de insumo para informar a los usuarios en la fase de operación. Y bueno, para ir terminando, estudiar el comportamiento humano, como lo vimos al principio, es todo un reto constante por la complejidad de dimensiones que integra. Así que, bueno, como todo es perfectible, esta investigación tuvo algunas limitaciones, como el proceso de selección de los casos, porque al final solo pudimos acceder a los que nos daban el permiso, las encuestas que solo las pudimos hacer un día en cada estación, bueno, diferentes como limitaciones que podrían mejorarse en futuras investigaciones y robustecer todos los hallazgos que hemos encontrado acá. Por eso el trabajo futuro apunta a hacer análisis más robustos, a aumentar la cantidad de datos con trabajos de campo, a poder integrar otros factores, otros contextos, que el módulo pueda como integrar diversos factores al tiempo, elaborar esto de la adaptación por convivencia, indagar en el porqué de estos hallazgos, validar los criterios. Bueno, hay de verdad que muchos campos para seguir trabajando. Así que bueno, queda mucho camino por delante y quisiera finalizar con mi mayor aprendizaje de este recorrido, y es que investigar es encontrar respuestas, pero sobre todo encontrar más preguntas. Así que muchas gracias. Muy bien, Laura. Muy bien, felicitaciones por la presentación. Yo voy a complementar la presentación de Laura, muy breve, en este caso como profesora guía. También, en realidad, lo que quería dar, ella lo dio un poco al final, quería dar un poco de contexto también más amplio al tema de investigación, que ha surgido, bueno, al alero del doctorado en Arquitectura y Urbanismo y de la línea de edificación sustentable, debido a que la línea de edificación sustentable y la investigación en la arquitectura sustentable, que ya lleva varios años, ha tenido un énfasis principalmente en la minimización de los impactos ambientales, en la eficiencia energética, ¿no es cierto?, en energías renovables. Y durante los últimos años ha habido una revisión a esto, debido a que muchas veces el hecho de optimizar los consumos de energía en las edificaciones, y sobre todo a veces impulsados por los mismos métodos de certificación ambiental, han llevado a que los edificios son cada vez más herméticos y más automatizados, y en pos de un bajo consumo de energía, los ocupantes empiezan a quedar más al alero de los sistemas tecnológicos y de estos ambientes que son finalmente cada vez más artificiales, ¿no? Y empezamos a desconectarnos de alguna manera del ambiente natural. Entonces, no solo al alero del doctorado en Arquitectura y Urbanismo, yo diría que es un movimiento ya bastante internacional, de empezar a preocuparnos más de los ocupantes, del confort, del bienestar, de lo que los ocupantes necesitan, de cómo los edificios a su vez ayudan a que los ocupantes se conecten más bien con el medio ambiente. Y según eso, esta tesis se enmarca, y Laura lo comentó también al final y al principio, en el hecho de que como arquitectos esperamos que los ocupantes sean, no solo sus sensaciones, sus percepciones sean positivas, sino que además sean activos en el espacio, porque ya otras investigaciones nos han dicho que el confort no es algo fijo, no es algo que tiene que ser todo el año igual y manejarse en un umbral.
muy específico, sino que la verdad es bastante más amplio y los ocupantes se sienten más en confort en la medida de que puedan tener esa conexión con el ambiente exterior y que puedan tener estas oportunidades de adaptarse, ¿no? Y por eso quizás nuestra obsesión con las ventanas, con la opción de abrir ventanas. Hay tantos edificios hoy en día que son sellados, que no hay oportunidades de abrir ventanas, con ambientes sumamente artificiales y con todo el diseño entregado a la climatización, a los proyectos de ingeniería, y los arquitectos cada vez un poco más al margen de esas decisiones. Entonces esto es un poquito como para dar contexto a la importancia, digamos, de investigar estas áreas. También Laura lo dice y me gustó mucho, que para mí la formación doctoral en realidad es un primer paso. Me gustó mucho porque pareciera que tuviese una energía inconmensurable de continuar con trabajos futuros en un montón de líneas, y eso es la formación doctoral. En realidad la tesis, por supuesto, en sí es muy importante, pero lo más importante es la formación, ¿no? Es como a través de esta investigación Laura aprendió muchísimo, de hecho aprendió mucho por su propio interés en los software de estadística, en el uso de herramientas, ¿no es cierto?, apareciendo, y cómo distintos programas, software podrían irse integrando para ir apoyando, operacionalizando la metodología, ¿no? Entonces, toda esa formación en investigación es lo que finalmente le va a permitir poder abordar estas miles de otras preguntas que salieron en las últimas diapositivas en cuanto al trabajo futuro, ¿no? Y eso es más importante que cualquier otra cosa, es eso, ¿no? Finalmente lo que formamos es una persona, formamos a Laura Marín Restrepo para ser doctora y para que pueda iniciar una carrera como investigadora. También, con lo último que cierro, que no me parece menor, Laura publicó durante el desarrollo de los 4 años de investigación doctoral, tuvo 2 publicaciones en la revista Energy and Buildings, que es una de las mejores revistas del área, sin duda, indexada en Web of Science con el cuartil 1, una revista difícil para publicar. Yo participé ahí de esos procesos, revisores con 6 páginas o más, 10 páginas de observaciones que hay que perfeccionar y perfeccionar, y lo logró. Fue un logro muy importante en el doctorado, y también en la revista Architectural Science Review, que también es una revista de cuartil 1, de Scopus, y en Web of Science están en Arts and Humanities. Entonces, 2 publicaciones de alto impacto es uno de los logros destacados que hemos tenido en el doctorado, y espero que esto sea una inspiración también a todos los doctorantes que están aquí participando, porque eso también valida la investigación a nivel internacional. Eso es lo que yo quería complementar, no quiero alargarme más, y darle la palabra a el público acá presente, a todos los espectadores que vemos acá. La idea es que puedan hacerle preguntas a Laura o hacer comentarios, lo que ustedes quieran, y tenemos 2 opciones. Pueden hacerlo a través por escrito, digamos. Ya vemos que tenemos una pregunta ahí por escrito, pero también si alguien quiere decirlo a voz abierta, micrófono abierto, también lo puede hacer. Entonces, si alguien quiere hacer la pregunta en forma oral, me puede poner en el chat, nos puede poner en el chat, quiero hacer la pregunta en forma oral, y nosotros le podemos dar la palabra. Así que tenemos la primera pregunta acá, es Fernando. Fernando, ¿prefieres hacerlo en forma oral o la leo yo? ¿No dice nada?
Léela tú, me dice. Ya, Fernando Chávez es estudiante del doctorado de Venezuela y pregunta, de los trabajos futuros identificados, ¿cuál de ellos te interesaría más abordar? Qué buena pregunta, Fernando. Estaba esperando que me la hicieran. Un amigo nuestro, José Luis Porras, me gustaba responder así. Pero en realidad es una muy buena y difícil pregunta, porque como decía Morín, creo que como que todo me interesa y creo que hay un montón de campo para trabajar. Pero bueno, si tuviera que escoger, creo que me iría por el tema de la adaptación por convivencia y ese tema de la ampliación del rango de confort. Que bueno, ahora he estado como un poco trabajando en eso y ver cómo, hasta dónde podría uno como llegar a extender ese rango sin obviamente afectar la salud o otras como condiciones de los ocupantes. Así que ese como en particular me parece súper interesante porque creo que podría llegar a tener unas implicaciones bastante como fuertes en el campo arquitectónico y en el campo de cómo se usa el espacio y cómo lo pensamos, porque al final es ese tema. Y que también está relacionado con cambiar un poco ese chip de diseñar un espacio único con una condición estable y que da como la misma condición y ambiente a todas las personas y optar más por este como nuevo paradigma de la adaptación personal y de brindar como las oportunidades para que cada quien se adapte según lo que le gusta. Entonces, esa línea me llama como mucho la atención y creo que partiría con esa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá viene una que me imagino que quiere que la lea también. Sebastián Giraldi pregunta si puede explicar un poco más cómo funcionó el script de Dynamo y si cree que es factible procesar todos esos datos de mediciones de distancia a las ventanas sin usar estas herramientas de programación. Con mucho tiempo de dedicación, algunos cuantos años perdidos en ello. Yo creo que la tecnología está para aprovecharla. Yo creo que no me hubiera como animado ni siquiera a hacerme el tipo de preguntas que me hice sin saber que podía llegar a responderlas con las herramientas, aunque las tuve que aprender. Creo que eso amplía un montón las posibilidades. Así que eso como primer punto. Y bueno, fue todo un reto diseñar el script de Dynamo. Tuve ayuda y fue todo un proceso primero de entender qué era lo que quería, ¿cierto? Lo que quería como estructurar, que un poco a eso es que va el tema de programación, que siempre me ha interesado muchísimo, así que como que me gustó mucho, como lo mencionaba en la presentación, pasar por ese proceso. Entonces, en el fondo lo que había que hacer era ir al software a decirle que seleccionara cada uno de los ocupantes y buscara cuál era el elemento, bien fuera ventana o persiana, que estuviera más cerca y a partir de eso que hiciera una serie de acciones como medir esa distancia o ver cuál era la orientación de la ventana, por ejemplo, en función al sol y en función al ocupante. Y bueno, todo eso con un par de líneas del código se podía sacar fácilmente. Ese fue como el segundo script que era para extraer la información y también hubo uno como primero que lo que hizo fue ingresar información. Entonces cada como característica de los ocupantes estaba como contenida dentro del modelo. Así que yo podía seleccionar una bolita, que era lo que me representaba el ocupante, y saber si era mujer, en qué rango de edad estaba, qué características tenía. Así que como que era muy visual y muy rápido para manejar y entender toda la información. Así que sin duda ayudó un montón al proceso y si no, aquí estaría todavía midiendo Claro. con una regla las distancias en un papel, no sé. No, y de hecho una de las novedades del estudio fue justamente incorporar estos aspectos espaciales, ¿no? Porque había estudios preliminares de
relaciones entre confort y los aspectos ambientales, ¿no? Típicamente temperatura, velocidad del aire, etc. Pero para incorporar los aspectos espaciales, claramente estas herramientas son claves, ¿no? Porque te permiten es como un SIG arquitectónico, georreferenciar al ocupante con todos sus datos, y de ahí eso como metodología también puede dar para mucho más, ¿no? Es como abrir una ventana de toda una línea de desarrollo que fue difícil, pero que quizás después se puede aprovechar para otras cosas, digamos. Es parte como totalmente, y que también lo mencionaba un poco en la presentación, de que uno podría como ir para atrás, y ahora que ya está como ese módulo un poco teórico, con las distancias y con esas áreas de influencia, uno podría volver a ese modelo y agregarle esa información y usarlo efectivamente como una herramienta de diseño, de empezar a ver cómo se agrupa y cómo va cambiando esa área, y todo eso se podría hacer directamente sobre el software, y con las líneas de código, ir determinando cuál sería la distribución más óptima o las dimensiones más óptimas. Así que esto es bastante útil. Exacto. Tarek Bustillo pregunta, tenemos varias preguntas acá. ¿Se podrían incluir oportunidades y acciones vinculadas al distanciamiento social producto de la pandemia? Sí, digamos que la pandemia sería un factor adicional que uno podría empezar a considerar, y que también resulta bastante interesante, y ya se han empezado a hacer investigaciones al respecto, tanto en, por ejemplo, en el cómo podría ser esa distribución en función de un área de influencia, ahora no en función de la oportunidad, como era mi caso, sino a ese distanciamiento que se puede llegar a tener, o como diferentes configuraciones a partir de como estas condiciones que ya hemos ido como identificando, asociadas a evitar como el contagio. Entonces yo creo que sí podría ser totalmente como un factor que se podría incluir para empezar a repensar esos espacios. También, si quieren hacer la pregunta en forma oral, pueden levantar la manito. Me dice Juan Gabriel, Juan Gabriel se incorporó, tuvo un problema, se incorporó un poco tarde, pero es estudiante del doctorado que nos está apoyando logísticamente. Entonces me dice si levantan la mano y les podemos dar la oportunidad de abrir micrófono. Ismael pregunta, ¿se podría considerar que la personalidad fuerte o personalidad no tan fuerte de los ocupantes podría atentar contra la veracidad de la adaptación humana en espacios compartidos? Quizá la personalidad como criterio para elegir una muestra. Después dice personalidad, uno quizás de tantos criterios. Sí, criterios millones, y cada factor que uno quiera estudiar podría como ir a realizar como investigación al respecto. De hecho, hay investigaciones sobre la personalidad y el comportamiento de las personas asociado a la arquitectura, que es bastante interesante, cómo tiene, por ejemplo, que ver si uno es una persona extrovertida. Entonces se ha encontrado que uno va a ir a abrir más la ventana, va como a realizar más acciones en el espacio, versus si es uno una persona más introvertida, que digamos que se controla un poquito más para ir a realizar esas acciones. Así que totalmente tiene que ver la personalidad. Me parece que es una cosa que uno debería de igual considerar como algo súper importante, porque el estudio que yo hice como que fue más bien midiendo a todos un poco como de la misma manera, y porque también era un poco como complicado recolectar ese tipo de información para hacer un perfil de personalidad que existen. Así que yo creería que ahondar en ese tipo de estudios también resultaría súper interesante, sobre todo, no sé, ahora que le hacen a uno test de personalidad para empezar a trabajar en una oficina, podría entonces venir el test de la personalidad con la ubicación ideal en el espacio. Creo que uno podría empezar a llegar a ese tipo de cosas. Luisa Callejas levantó la mano. Le damos, ahí le está dando micrófono Juan Gabriel. Adelante, Luisa.
Adelante, Luisa, puedes hablar. Parece que tiene algún problema. No sé si tienes algún problema, no comentas por el chat. Bueno, mientras tanto, Lucas Arango pregunta, ¿opinás vos? Esto lo voy a decir como colombiana. ¿Opinás vos que todos estos factores humanos, ambientales y personales pueden extenderse a la comunidad visual o percepción de suficiencia lumínica? Por supuesto. De hecho, al inicio yo quería hacer de todo, pero Morín me mantuvo muy controlada y al final me concentré únicamente como en el tema del confort térmico. Pero toda esa parte como conceptual que mostraba al inicio, de lo que motiva la acción, cómo se clasifican esos factores y cómo es como ese marco conceptual, para mí aplica en general, para el confort ambiental y lo que sucede como en el espacio. Así que así como yo lo hice con el confort térmico, se podría hacer con el lumínico, con el acústico, y creo que podría expandirse muchísimo más y que, bueno, que creo que es parte de los retos a los que nos enfrentamos ahora, el tratar de pensar como todos estos fenómenos en conjunto, en combinación, y que es súper difícil aislarlos, porque en la realidad pasan todos en simultáneo. Así que obviamente que se puede y se debería, así que ahí tenemos otro futuro trabajo. O sea, de hecho, con la posición de la ventana relativa al ocupante, uno de los temas que había que ser muy cuidadosa en concluir es que la ventana, la posición en que está, tiene mucho que ver con el tema lumínico, ¿no? Porque genera encandilamiento y reflejo. Entonces, no es necesariamente un tema térmico. En eso Laura tuvo que ser bien cuidadosa en qué se puede concluir de ello, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y de que, bueno, también como un poco el segundo objetivo se centró en el confort térmico, pero también todo lo demás como que traté de que fuera más vinculado al tipo de acción, porque no sabía cuál era su origen, que es como otra línea de investigación, y que también lo mencioné en el trabajo futuro, que era como ahondar un poco en esos por qué, ¿cierto? En las causas, y ahí tendríamos que hablar de una cosa como interconectada, para poder entender por qué suceden las acciones, ¿sí? Más allá de la evidencia de estas relaciones que se encuentran, que no tienen nada que ver con causalidad. Sí. Luisa parece que tuvo problemas. Ahora pareciera que tienes audio. Sí, Luisa. ahí me escuchan. Ahí sí. Muy bien, te escuchamos. Hacia atrás. Aún. Bueno, primero, hola a todos, qué bueno verlos. Me pareció súper chévere tu presentación, Laura, muchas felicitaciones, porque igual también en un momento nos compartiste un poco como este proceso y pues siempre me pareció muy interesante y ver como al punto que llegó me parece súper chévere. O sea, sobre todo que llegó hasta el punto de que puede ser, es muy tangible la herramienta que creaste, hace algo sencillo, pues ya llegar a ese punto me parece wow. Entonces, pues felicitaciones por eso. También, más que una pregunta, como que quería hacer un comentario relacionado a lo que dices de la adaptación por convivencia. Me parece súper interesante eso, la verdad nunca había escuchado ese concepto, pero sí lo he vivido y pues yo casualmente trabajo en una oficina aquí en Bogotá, en la que trabajamos, somos en este momento 15 personas, y en realidad es una oficina que tiene 2 pisos, pero es totalmente abierta. Y pasa mucho eso, o sea, que yo como que ahora que he estudiado como más estos temas, he ido analizando, pues uno como que lo lleva a la vida diaria y dice, uy, definitivamente hay muchos factores que no están funcionando bien, pero yo no los percibo y en realidad siento que no muchos lo perciben. No sé, por ejemplo, casi no se abren las ventanas, entonces el aire es como súper viciado, por decirlo así, o hay un montón de libros que nunca se sacuden, pero son cosas que uno vive perfectamente con ellas y pues por convivencia también uno con los demás se acomoda, porque entonces hay unos que les da más frío que a otros. Entonces yo, por ejemplo, sufro de calor,
entonces yo lo que hago es que me voy con ropa como ligera, mientras que otros llevan su cobija y bueno, ahí se va adaptando como todos a lo que cada uno quiere. Entonces ese tema me parece súper interesante, pero también siento que puede rayar un poco con lo que tú decías de pronto ser tan flexibles en ese confort que finalmente puede ser que uno esté perjudicando su salud por ser flexible en esa convivencia. Entonces, pues, pero como te digo, más que una pregunta, como un comentario y como si de pronto quieres profundizar en algo como con eso. Y no, de nuevo, pues muchas gracias y felicitaciones. No, Luisa, a vos. Gracias por estar acá, por animarte a hablarnos. Y no, primero, sí, es súper bueno que lo puedas ver. Creo que hay otras personas del Magister igual ahí que les he contado parte del proceso o algunos fragmentos y está bueno que puedan como ver toda la historia completa. Y respecto a lo de la adaptación por convivencia, qué bueno que lo vivas. Creo que a muchos nos pasa. Lo que pasa es que como que uno no lo hace, no lo expresa, ¿cierto? Hace parte justamente de esa adaptación. Y bueno, justamente como es tan interesante esa parte de encontrar como ese límite en función de la salud y el bienestar, ¿cierto? Cambiar un poco el confort por bienestar, hasta qué punto podemos como aceptar esas condiciones. Me parece que es un tema de investigación súper interesante y súper relevante, así que espero poder hacer un protectorado de eso. Ahí les contaré. Súper, dicho. Creo que no tenemos más preguntas. Ah, sí, aquí hay otra. Aló, ¿me oye? ¿Sí? Ah, sí, sí. Dale, Lucas. Lucas y Ader. Ah, Otro hola. Lucas. ¿Quién habla primero, Lucas o yo? Adercito. Los viejitos primero. Sí. Un saludo a todos. Aparte de que me siento muy orgulloso, pues me siento muy motivado por lo que has hecho. Laura, podemos seguir construyendo el concepto de la manipulación de la arquitectura, no como un efecto placebo, sino como un efecto de control. Es decir, que haya una teoría consistente de que todo lo que yo pueda tener al alcance de la mano y el ojo plantea cierta seguridad, y eso nos aleja un poquito de las teorías estándar del confort que llegan al usuario pasivo y que más bien convierten al usuario como activo. Tema que me interesa mucho, incluso llevarlo a la casa, a lo doméstico. ¿Qué piensas de eso? ¿A cuánto estamos de poder tener una idea, perdonen que lo diga así, una idea latinoamericana de la adaptación por convivencia en el trópico? Gracias y un abrazote. Ay, lo mismo. Gracias por estar. Y bueno, voy a aprovechar para agradecerle a Ader, a Jorge y a Alex, los de PBG, porque, bueno, ya todo PBG en general, porque son el origen de que yo esté acá y bueno, fueron esas primeras preguntas y como motivaciones que me trajeron hasta acá y que me mantienen en este camino de preguntarme justamente por las personas y cómo sí, hacer mejores espacios para ellos. Y bueno, en cuanto a la pregunta que hace Aer, bueno, creo que es un buen reto el tratar de llegar a eso, pero está claro que si vamos a hablar de algo cercano a ello, tendríamos que verlo por su contexto y de que nuestro contexto latinoamericano que nos une implica ciertas acciones y ciertas estrategias que nos van a diferenciar de otros contextos. Y en particular en el trópico, con sus características tan especiales. Así que si fuéramos a hablar de eso, creo que el contexto tendría que estar sí o sí ahí. Y bueno, en cuanto al tema del control y lo que sucede en ese espacio, bien sea doméstico o de oficina, el que sea, creo que ya hemos ido identificando como bastantes cosas que están como en pro de propiciar ese ocupante activo. Que por ejemplo, a través de la investigación que
que yo hice, pude como empezar a reconocer entonces cómo esos factores espaciales y humanos justamente como que ayudan a que haya una mayor percepción de oportunidad y al que uno perciba tener esa oportunidad de actuar, el tener como ese conocimiento de que uno se puede adaptar, de que puede adaptar el espacio, hace la diferencia, ¿sí? Porque el yo tener como ese conocimiento va a permitir que lo haga como efectivo, que esas acciones sucedan y que entonces yo pueda como tener una mayor apropiación y una mayor como ponerle como dinamismo al espacio en el que estoy habitando. Hay un montón de factores que influyen, yo creo que estamos recién empezando el camino para eso, pero ya hemos como identificado muchas pistas y yo creo que de diferentes como frentes uno podría empezar a pensar como en una estrategia, una propuesta para apuntar a eso que creo que es bastante interesante y un poco el objetivo. Tenemos a Stefan también con... Hola, ¿me escuchan? Adelante. Primero que todo, Laura, me pareció fantástica la presentación, así que mis felicitaciones. Gracias. Escuchándote un poco y viendo la posibilidad de que en un programa tener a personas con sus características, con su información distribuida en la oficina, comencé a pensar en las opciones de generar, por ejemplo, recomendaciones en oficinas que te entreguen la facultad, por ejemplo, de decir, esta ventana que está más cerca o más alejada de un acceso a la oficina, genera mayor impacto en la ventilación de la oficina. Entonces, no sé si tú te planteaste en algún momento, como también la pregunta anterior respecto a la iluminación, plantear esta misma situación respecto a los elementos de ventilación y qué ventana puede tener mayor impacto en el área de trabajo. Sí, y como les comentaba un poco, el yo decidirme como por una línea fue complicado, y creo que esto se puede ver desde diferentes puntos de vista y como tal la metodología que yo usé puede replicarse como con diferentes preguntas y diferentes enfoques de investigación. Así que ese podría estar súper interesante como para elaborar, y creo que a través de todo el uso como herramientas digitales y todo eso, efectivamente uno podría llegar a hacer como esas recomendaciones o identificar cómo se está comportando el desempeño. Ahora, no sé, nada más un ejemplo rápido. Ahora, por ejemplo, sin necesidad de hacer ningún tipo de programación, el software el Revit, uno puede calcular, no sé, el tamaño de los difusores y la cantidad en función del volumen y la calidad, como las cualidades del uso de ciertos espacios, hablándolo en términos de ventilación mecánica, por ejemplo. Pero uno podría replicar un ejercicio parecido hablando de ventilación natural. Y como lo mencionaba antes, aquí lo importante es tener claro qué se quiere hacer, cómo se haría como manualmente, y de ahí poder llevarlo a recibir como esa ayuda de la automatización. Pero por supuesto que se podría. Así que ahí tienes otro tema de investigación si te quieres cambiar. Genial, gracias. Y tenemos una pregunta de Jorge Salazar. Dice, Laura, muchas gracias, un fuerte abrazo, felicitación. Mi pregunta, ¿consideras que la habilidad de redactar scripts debería ser parte del programa académico de un pregrado de arquitectura o lo dejarías como una competencia propia de los estudios de posgrado? Del pregrado de arquitectura y de todos los que se pueda. Yo creo que ahora es una habilidad que de hecho las personas más jóvenes están empezando ya a desarrollar casi de manera muy natural, ya están creciendo con capacidades de programar, pero yo creo que haría la diferencia el poder integrarlo ahora en los programas de pregrado, porque primero, este tipo de habilidades no solo te ayuda a crear herramientas y a facilitar procesos, sino que es toda una manera de pensar, y eso entonces ayuda como tal al proceso de diseño, al proceso de la vida. Así que
me parece, estoy totalmente de acuerdo en que esto se integrara desde los inicios. Esto ahora es como saber leer. Me parece que para poder ser competente en el mundo actual y hacia donde vamos, tendríamos que desarrollar un poco estas habilidades. Ahora, yo creo que tampoco es que todos nos vamos a volver expertos en lo mismo, pero sí entender y tener como esa comprensión para poder como dar ese paso adelante. Gracias por estar, Jorge. Creo que no tenemos más preguntas, ¿no? ¿No tenemos más preguntas? No, por lo que veo no. Así que con eso ya vamos cerrando. Agradecer a Laura por su presentación hoy. Y bueno, felicitarla también de parte del programa y de parte personal como profesora guía por la presentación de hoy, por todo el éxito que tuvo en sus estudios doctorales. Esperamos que siga también teniendo un futuro promisorio en el mundo de la investigación y la academia. Estamos cruzando los dedos por algunas alternativas. Y invitarlas también, nos quedan 2 sesiones. La próxima semana presenta Mariona Oliver, el jueves, también a las 5:30, y en realidad, a pesar de que es un tema urbano, tiene bastante en común con la presentación de hoy, porque Mariona también abordó el estudio desde la perspectiva de las personas, y comentaba cuando presentó su tesis hace poco, que son cosas que a veces las escuelas de arquitectura no te enseñan, se centran mucho en las formalidades y dejan de lado el estudio finalmente para quienes hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, Mariona Oliver el próximo jueves, y el jueves 17, Robert Hoyos, también colombiano, y aprovechando que tenemos un público colombiano bastante importante, que también va a presentar su investigación sobre patrimonio industrial, los barrios patrimoniales de acá de Lota. Así que muchas gracias a todos por estar acá, un saludo y nos vemos el próximo jueves. Gracias a Juan Gabriel también por el apoyo. Muchas gracias. Chao, Laura. Chao, chao.